Ya estás en Cine Secuencias, una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Este programa lo dedicamos al llamado cine de género. Para empezar, iremos al rodaje de Iniquo, La Hermandad. Tercer largometraje de Alejandro González Alegre. Un inquietante thriller de suspenso filmado en 14 días con un presupuesto y equipo mínimos. Continuamos con el director Isaac Svan y su película Los Parecidos, una interesante propuesta de suspenso y ciencia ficción. Para finalizar, un vistazo a las películas de género en el catálogo de Filmin Latino. ¡Corre programa! Alejandro G. Alegre es un director de cine de terror. Su primer largometraje, Los Infectados, aborda una historia de zombies. Con Paciente 27, un thriller de horror psicológico, ganó 5 premios en la tercera edición del Feratum Film Festival en Tlalpujahua, Michoacán. En su más reciente película, Iniquo, La Hermandad, el mal es de origen religioso y se incuba en una secta que practica sacrificios humanos. Esta historia va de un personaje llamado Fede, que viene de una depresión muy profunda. Él ha perdido a su familia en una circunstancia terrible y pierde toda esperanza. Y después de hacer un tipo de viaje iniciático, se encuentra una cabra en un despoblado y él siente o de alguna forma escucha a la cabra, le da un mensaje, le da a entender que tiene que hacer una hermandad religiosa. Reencuentra un sentido para vivir y en este contexto de la hermandad. Y en base a ello rendirle culto a este mensajero que es como él se refiere a la cabra. Y conforme va ocurriendo la historia nos damos cuenta y conocemos al otro personaje que vendría a ser la contraparte, que es Fernando. El personaje de Fernando es un fotógrafo, se dedica a tomar fotografías en un estudio a niños y las vende a la hermandad. Él no está inmiscuido en todo eso, él simple y sencillamente nada más vende y se lava las manos y hasta ahí llega. Y este personaje amanece en esta casa, después de haber estado en una como fiesta. Amanece en la azotea, solo, embriagado, con dolor de cabeza, con una cruda. Pierde como la sensación del tiempo, de no saber en dónde está. Y va bajando, va encontrando el lugar, se encuentra sin documentos, sin nada. Y de repente suena el teléfono. Suena el teléfono, contesta y resulta que es una amiga que tampoco explicamos bien a bien de dónde viene. En este caso se llama Lucía, que es la que se encarga de llevarlo como a esta trampa. ¿Qué haces ahí abajo? Lu. Lucía, dentro de la hermandad, es de alguna manera un poco la segunda al mando del personaje que representa Isaac, que es Fede. Y es un poco mandamás, ¿no? del resto de los integrantes. Es una mujer muy astuta y muy sola también. Pero después conocí a la gente correcta. Por lo cual eso creo que la lleva a formar parte de esto. El personaje de Fer queda secuestrado. Lo tienen amagado, él ve cómo suceden cosas dentro de la casa. Y la película entonces trata de empezar a saber por qué este personaje es secuestrado por una que era su amiga y por qué el personaje que es la contraparte, Fer, tiene interés en que él esté secuestrado. Es un culto religioso que no es que estén a favor ni de algo, por decirlo, satánico, ni cristiano, ni... Él prácticamente solo ve el símbolo de la cabra como quien le llamó. ¿Y quién le llamó? El mensajero.
Para Fede, en este caso, es algo que se tiene que hacer a pesar de las circunstancias. Es una labor que se tiene que hacer a pesar de nosotros mismos, a pesar de que la gente no lo entiende, incluso los que están dentro. Ellos dos son como parte contra parte. En la historia no se sabe quién es el bueno y quién es el malo, sino hasta el final. Y también quisiera pensar que son personajes profundos. No son buenos ni malos malos. Cada uno tiene sus propias fantasmas que los hacen ser los personajes que son. Alejandro y yo estuvimos, ya hace varios años, más o menos unos 10 años, estuvimos en un taller de actuación en el cual ahí nos conocimos y de ahí me empezó a hablar para hacer sus cortometrajes. Nos entendemos muy bien. La primera película que hicimos fue la de Los Infectados, que ese es el tema de zombies. La segunda película fue Paciente 27. De ahí ya fue un largometraje y con un poco más de producción. Y esta es la tercera película en donde nos encontramos, a Alejandro y yo. El otro personaje lo interpreta Isaac Pérez Calzada. Él es un actor con quien por primera vez trabajamos en Paciente 27 y fue un gran descubrimiento porque es un actor que hace las cosas muy naturales, con mucha verdad y que también se deja dirigir. Me gusta mucho trabajar con ellos, es muy rico de repente decirles no o modularlos y que lo hagan. Acción. Hemos encontrado como una forma de comunicarnos en cuanto a actor-director bastante buena y bastante simple, en el que él me da imágenes y entonces empiezo yo a construir o a proponer, ¿no?, sobre la imagen que nos da Alejandro o sobre el texto que nos da Alejandro. Corte una más, esa es buena, está bien que reaccione uno primero y luego reaccione el otro. Está bien. Salimos. Acción. Están amarrados a unos postes Fernando y Silvia, que es una vecina que en algún momento Fernando conoció. No es que la tratara muy bien, simple y sencillamente sabe quién es, porque en algún momento llevó a su hija a que se tomaran unas fotos. Oye, el pack y... Chinga, ¿dónde fui? ¿Dónde vino? ¡Ah, que la mierda! Me vuelvo a tapar. O sea, das segundito y medio de duda. Corte. Fernando encuentra la manera de cómo desatarse para poder escapar. Cállese. La deja ahí, no la ayuda, porque creo que para Fernando podría ser una carga para escapar, ¿no? Sí, el personaje de Fernando es un poquito frío en ese sentido, él no es que sea un héroe. Y va descubriendo por dónde tiene que salir, pero todavía hay personas en la casa, entonces tiene que ir con mucho cuidado. Y subes y vas a decirle a este güey como, güey, ¿qué es este cabrón? ¿Qué hace aquí este güey? Y ves que está hablando por teléfono y dices, no, ya lo tiene controlada. Ok. O sea, es como la idea, Bien. ¿no? Porque si no, el personaje se pierde en el coraje y qué chingados hizo, no hizo nada, ¿no? Ok, venga. Marcos Duarte, que es uno de los actores, pues somos compañeros en varios proyectos y lo hemos sido, y él fue el que me propuso para el casting, ¿no?, con Alex. Hice casting, desde luego, entre algunas otras aspirantes, y bueno, ya Alex me habló. Ella es un gran descubrimiento, es una actriz con una capacidad muy interesante. Yo no creo escribir muy buenos diálogos y las tonterías que le escribí las dice de una forma impresionante. Cuando estaba en secundaria, un tipo como de 30 años me invitó a jugar la Ouija. Un imbécil. Me retaba diciendo que era demasiado frágil como para fingir ser así de oscura. La atmósfera en que se desarrolla Inicuo, la hermandad de Alejandro G. Alegre, es agobiante y claustrofóbica.
Esto tuvo mucho que ver con la locación donde se filmó, ya que el 90% de la película sucede dentro de una casa muy particular. Es una casa enorme y yo cuando la vi dije, pues es esta porque tiene muchos cuartos, un poco embona en la historia y pues pudimos rentarla por un mes por completo para poder hacer una semana de preproducción, 3 semanas de rodaje y un par de días como para limpiarla y dejarla como estaba. Y también como si te das una vuelta en la casa te puedes dar cuenta que el arte está casi puesto. Nosotros agregamos algunas cositas, una caja, unas velas, unos libros. Finalmente Alejandro empieza a acomodar todas las escenas conforme va viendo los cuartos, incluso los baños. Es una casa, no está totalmente abandonada, tiene libros, está llena de muebles. Toda la onda para esta película. La verdad es que además sí es un espacio que nos pone en sintonía, sin duda. Secuencia 83A, toma 1. Acción. Corte, muy buena. El género tiene que ver como con el misterio, el thriller. Creo que son las películas que más me gusta ver. Creo que lograr hacer un thriller, una cosa de entre suspenso y no es horror, pero es complicado. Pero sí es más violenta. Cada momento hay que buscar los porqués y los paraqués de lo que están haciendo los personajes. El personaje los va llevando a descubrir qué está pasando. Que hay vueltas de tuerca, hay cosas que vas mostrando, que vas tratando de adivinar y creo que esa parte al espectador, como yo, le gusta mucho estar viendo la película y adelantarse al posible desenlace. Un pasito a tu izquierda, Manuel. Ahí estaría bien. Y acción. Ahorita lo que acabamos de ver es una escena en la que el personaje que hace Manuel Ballesteros, que se llama Martín, está golpeando a un individuo que no sabemos de dónde salió. Eso que se está viendo va a estarse reproduciendo en una computadora. Porque lo que hace es que a los quienes golpea o a quienes hace que confiesen, tiene que mandar, digamos, el material a Fede, que es el gran orquestador de este culto religioso, de este bonche de loquitos. Secuencia 80A, toma 1. Salimos de cuadro, acción. El personaje Fede está por salir, ¿no?, de esta casa en donde estamos. Y yo le llego a decir que ya está todo listo, que ya es hora de continuar, ¿no? Ya vamos a llegar como al final del trayecto de todo este plan que han estado elucubrando durante no sé cuánto tiempo, meses, y que están a escasas 3 horas de que suceda, ¿no? Ya es hora. Que se queden Adrián y Martín. Sí. Corte, es buena. Estamos en un momento muy importante, estamos a unas horas de cumplir la gran misión de esta hermandad, de hacer la transición hacia una labor mucho más importante. Yo tengo que buscar un relevo. Yo soy el líder de esta hermandad y ahora hay que hacer una transición. Viene alguien que es más importante y viene algo que es superior a mí. Una vez que sale el señor, ya están sentados, ya están amarrados. Yo creo que me salgo y la ceno. Alejandro, además de ser un especialista en el cine de género, lo es también de la producción independiente. En Inicuo, La Hermandad, es autor del guión, dirección, fotografía y edición, y la filmó en 14 días. Y acción. Habla acerca de la fe, de la capacidad de creer, ¿no? Del sentido de la vida, ¿no? A veces no necesariamente desde la luz. Con el trabajo que yo he hecho con el personaje, sobre todo,
creo que es una búsqueda finalmente, ¿no? Por una verdad, por una salida. Creo que la humanidad tiene una necesidad de creer en algo. Y creo que de eso se trata, de personas que creen que esta es una verdad y que es una manera de liberarse. Después de los 2 ejercicios anteriores, de los infectados y el paciente 27, pues he tenido ya mucho apoyo de la gente que ha colaborado conmigo. Creo que sí me he ganado la confianza de los actores, del crew, de mi hermano que es productor. Se ha sumado mucha gente. Esta es la primera película, digamos, que hacemos entre un grupo muy grande. Siempre la hacíamos entre 5 o 6 personas y en esta ocasión estamos alrededor de 22 personas colaborando en la película. Entonces, cosa que me tiene muy contento y cosa que me hace pensar que vamos en un buen camino. La película de suspenso Iniquo, la Hermandad, de Alejandro G. Alegre, ha sido seleccionada para participar en el Scream Fest de Los Ángeles, California, uno de los festivales de cine de horror más importantes de Estados Unidos. Y estará en competencia en la sección global de Oaxaca Film Fest del 8 al 15 de octubre. Al volver del corte, continuamos con Isaac Svan y su película de ciencia ficción, Los Parecidos. Al director Isaac Svan le gustan las películas de ciencia ficción. En El Incidente, su anterior largometraje, crea situaciones donde el espacio y el tiempo se trastocan de maneras inquietantes. Con Los Parecidos, el tema es la metamorfosis entre personajes atrapados en una estación de autobuses. Es una historia que tiene lugar en la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968, a 5 horas de la Ciudad de México, donde hay 8 personajes atrapados en una estación de camiones. Hay una lluvia torrencial afuera que ha detenido todas las carreteras, los camiones no llegan y entonces estos personajes no pueden salir de la estación y todos tienen una emergencia, una urgencia por la que les urge llegar al DF. ¿A qué hora sale el próximo camión a la Ciudad de México? Uy, señorita, todos los camiones están atrasados por la tormenta. Empiezan a surgir obviamente pues fricciones entre ellos. Cada uno saca lo mejor o lo peor de sí mismos en esta circunstancia de paranoia, de por qué no podemos salir, qué está pasando, nos urge estar fuera de aquí. Y de pronto, encima de esta situación ya tensa de paranoia y de encierro, les empieza a pasar un fenómeno muy extraño. Empiezan a notar que todos están empezando a parecer físicamente a uno de ellos y no saben por qué. ¿Y usted de dónde salió? Llegué en un taxi con una señora y su hijo. Yo escribí el guión de Los Parecidos, que es mi segunda película, antes de escribir el guión de El Incidente, mi ópera prima. Los Parecidos es una carta de amor a la ciencia ficción de los años 60 y pues como toda carta de amor la escribí con mucha pasión, ¿no? Muy inspirado en episodios de La Dimensión Desconocida que pues yo casi veía uno cada noche y me inspiraban mucho estas historias como con un elemento paranormal o de ciencia ficción que reflexionaban sobre algo muy humano, algo muy real y que a veces estaban también en un contexto político, social interesante, pero de Estados Unidos. Dije, quiero hacer algo así, pero en México, ¿no? Para mí era muy importante que, como dije, en esta estación donde están estos 8 personajes atrapados, cada uno representara algo, cada uno tuviera una razón de estar ahí, como que son como un microcosmos de la sociedad, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues el personaje de Ulises, que es Gustavo Sánchez Parra, representa pues la persona promedio de la sociedad a quien de pronto se le empiezan a echar culpas y él no sabe por qué, ¿no? El personaje de Roberta, de la mujer indígena que interpreta María Elena Olivares, representa pues como toda esta parte mística y de leyendas y de brujería y de chamanería que existe en México, ¿no? El personaje de Martín, el vendedor de boletos en la taquilla, que interpreta a Fernando Becerril, pues representa más bien como esta cosa anticuada y cerrada y como muy casada con la religión, ¿no? Como que hay mucho en México como de algo está pasando, es culpa de la religión, es el diablo, es algo así, ¿no? El personaje de Irene, que interpreta a Cassandra Chancherotti, pues más bien era el personaje que está ahí como el personaje que quieres, el que quieres que se salva, al que quieres que le vaya bien. Y de entrada ayuda que sea una mujer frágil que viene de un esposo que la viene persiguiendo y que además de un novio que la viene persiguiendo y que además está embarazada, ¿no? Humberto Busto, con quien ya había tenido el gusto de trabajar en El Incidente, Carmen Beato y el papel de Santiago Torres como Ignacio, el niño, ¿no?
Creo que la buena ciencia ficción siempre tiene una connotación política o social de alguna forma, ¿no? Previo al 2 de octubre existía esta inconformidad que todavía existe, de hecho, hasta hoy en día, sobre todo de la juventud, de que la sociedad quería hacernos a todos la misma persona, ¿no? La sociedad, refiriéndome desde tu familia o tu trabajo o tu gobierno, querían hacernos a todos como un molde de la misma persona. Entonces de pronto dije, claro, queda perfecto una historia donde por un elemento paranormal, ciencia ficción, todos empiezan a volver literalmente la misma persona dentro de este contexto político-social, ¿no? Ese fue por lo que decidí ubicarlo en esa noche. Se levantó con apoyos del IMCINE, con Ficine 189 y con Fidecine. Fueron los dos estímulos. La productora es Elsa Reyes de Sensky Cine. Es una coproducción entre mi casa productora Red Elephant Films y Sensky Cine. Fue una película que en un inicio pensamos que era muy sencilla. Dijimos, claro, pues es una película que tiene lugar 8 personajes encerrados en un lugar y ya. Y más bien sí son nada más 8 personajes, pero por eso mismo es ambiciosa, por mantener la atención ahí. Además de la ambientación en la época, la dirección de arte, los efectos especiales y de maquillaje que nunca se habían hecho en México. Resultó que era una película mucho más ambiciosa de lo que creíamos. Luego incluso pues hubo que conseguir más fondos para la postproducción, pero la verdad es que todos los procesos se hicieron en un nivel muy, muy alto, muy, muy profesional, y estamos muy contentos con el resultado de la película. La película se filmó en el verano de 2014, se terminó un año después, en septiembre de 2015. Empezó, su premier mundial fue en Fantastic Fest, que es en Austin, en Estados Unidos, y luego en Sitges, en Cataluña, que son pues dos de los festivales más importantes de cine género en el mundo. Estamos en el momento donde la película ya llega a su estreno comercial en salas de cine. Y va a ser interesante también ver qué piensa ese público de la película, que es quien termina representando al final pues parte importante de la taquilla. Y además es una película como Los Parecidos, que tiene que ver con México, que habla de un hecho que sucedió en México. Digamos, el incidente era una historia que pues podía suceder en cualquier lugar, pero Los Parecidos sí es como, siento que tiene elementos más de la cultura mexicana, y por lo mismo me da más curiosidad e interés qué le va a parecer al público. Los Parecidos, de Isaac Svan, se estrena en circuitos comerciales el 7 de octubre. Yo creo que de unos 10 años para acá es cuando se ha incrementado la producción en películas de este tipo. Y bueno, evidentemente para nosotros es como un privilegio y un gozo, sobre todo si nos gusta el terror y el horror, encontrarnos películas como Kilómetro 31. Esta cinta de Rigoberto Castañeda puso de nueva cuenta en la palestra el cine de horror como un buen negocio donde se pueden combinar los grandes efectos, una buena historia y sobre todo un éxito comercial donde la gente pudo empatar. La película de Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, que también forma parte de nuestro catálogo, nadie se imaginaba que una película de una familia de caníbales en la Ciudad de México iba a tener este efecto, ¿no? Que le ha permitido a Michel Grau continuar una carrera bastante sólida. Y por otro lado, bueno, nos ha permitido también revisitar otras películas de grandes clásicos, ¿no? Sin duda, Carlos Enrique Taboada es el maestro del terror en la historia del cine mexicano, con 4 o 5 películas claves en la historia nacional. Y el que se haya hecho un remake, por ejemplo, de Hasta el viento tiene miedo o Más negro que la noche, nos aproxima de otras maneras a este mundo de Taboada, que creó Taboada, y lo pone vigente, ¿no? Ese mundo. Por otro lado, también tenemos otros géneros que se han ido fortaleciendo, ¿no? Películas como El incidente de Isaac Svan nos ha enseñado de otra manera cómo contar la historia, ¿no? Y entonces creo que se vuelven películas, en el caso del incidente, una película bastante inquietante en el manejo del tiempo, un poco filosófico en esta espiral interminable, ¿no? Creo que, y es otra película que tenemos en la plataforma dentro de este cine de género. Y otras películas que también siempre nos es muy grato porque es un cine independiente,
como Infectados o Paciente 27, que nos acercan a otros mundos también, ¿no? Igual de inquietantes, un terror psicológico que de verdad te mantiene en vilo. Entonces creo que hay un catálogo interesante en Filmin Latino en materia de cine de terror y de horror. La plataforma de Filmin Latino nos permite entender que hay una oportunidad para ver estas películas ahí y que, bueno, el cine de terror se suma a más de 1,600 títulos que tenemos en la plataforma de otro tipo de películas. En internet pueden encontrar los programas de la 9ª temporada de Cinesecuencias en la página www.unavozcontodos.mx, dentro de la sección Video bajo demanda. Después conocí a la gente correcta. Por lo cual eso creo que la lleva a formar parte de esto. El personaje de Fer queda secuestrado. Lo tienen amagado, él ve cómo suceden cosas dentro de la casa. Y la película entonces trata de empezar a saber por qué este personaje es secuestrado por una que era su amiga, y por qué el personaje que es la contraparte, Fer, tiene interés en que él esté secuestrado. Es un culto religioso que no es que estén a favor ni de algo, por decirlo, satánico, ni cristiano, él prácticamente solo ve el símbolo de la cabra como quien le llamó. ¿Y quién le llamó? El mensajero. Para Fede, en este caso, es algo que se tiene que hacer a pesar de las circunstancias. Es una labor que se tiene que hacer. Alejandro G. Alegre es un director de cine de terror. Su primer largometraje, Los Infectados, aborda una historia de zombies. Con Paciente 27, un thriller de horror psicológico, ganó 5 premios en la tercera edición del Feratum Film Festival en Tlalpujahua, Michoacán. En su más reciente película, Iniquo, La Hermandad, el mal es de origen religioso y se incuba en una secta que practica sacrificios humanos. Esta historia va de un personaje llamado Fede, que viene de una depresión muy profunda. Él ha perdido a su familia en una circunstancia terrible y pierde toda esperanza. Y después de hacer un tipo de viaje iniciático, se encuentra una cabra en un despoblado y él siente o de alguna forma escucha a la cabra, le da un mensaje, le da a entender que tiene que hacer una hermandad religiosa. Reencuentra un sentido para vivir y en este contexto de la hermandad. Y en base a ello rendirle culto a este mensajero que es como él se refiere a la cabra. Y conforme va ocurriendo la historia nos damos cuenta y conocemos al otro personaje que vendría a ser la contraparte, que es Fernando. El personaje de Fernando es un fotógrafo, se dedica a tomar fotografías en un estudio a niños y las vende a la hermandad. Él no está inmiscuido en todo eso, él simple y sencillamente nada más vende y se lava las manos y hasta ahí llega. Y este personaje amanece en esta casa, después de haber estado en una como fiesta. Amanece en la azotea, solo. Ya estás en Cinesecuencias,
una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Este programa lo dedicamos al llamado cine de género. Para empezar, iremos al rodaje de Inicuo, la Hermandad. Tercer largometraje de Alejandro González Alegre. Un inquietante thriller de suspenso filmado en 14 días con un presupuesto y equipo mínimos. Continuamos con el director Isaac Svan y su película Los Parecidos, una interesante propuesta de suspenso y ciencia ficción. Para finalizar, un vistazo a las películas de género en el catálogo de Filmin Latino. ¡Corre programa! Embriagado, con dolor de cabeza, con una cruda. Pierde como la sensación del tiempo, de no saber en dónde está. Y va bajando, va encontrando el lugar, se encuentra sin documentos, sin nada. Y de repente suena el teléfono. Suena el teléfono, contesta y resulta que es una amiga que tampoco explicamos bien a bien de dónde viene. En este caso se llama Lucía, que es la que se encarga de llevarlo como a esta trampa. ¿Qué haces ahí abajo? ¿Lu? Lucía, dentro de la hermandad, es de alguna manera un poco la segunda al mando del personaje que representa Isaac, que es Fede. Y es un poco mandamás, ¿no? del resto de los integrantes. Es una mujer muy astuta y muy sola también.